El perro negro. Por las calles de la colonia era común ver a los grandes señores deambular, ya sea en sus carruajes, acompañados de sus esposas e hijas, o bien seguidos de sus sirvientes, buscando algún lance amoroso. Pues este fue el caso de don Alejandro de Velázquez, quien era un próspero hombre de negocios, enfocado a la minería, pues poseía ricos yacimientos de plata en lo que ahora conocemos como Taxco. Don Alejandro vivía solo, en un palacete por el rumbo de lo que ahora es La Soledad, pues su familia había fallecido en un accidente. De carácter fuerte pero a la vez noble, don Alejandro era un hombre de la iglesia, benefactor de cuanta encomienda y causa social le propusieran sus amigos, casi todos ellos altos jerarcas de la iglesia. En su casona ubicada en lo que hoy es la calle de Mesones, había alguien que amaba profundamente a don Alejandro, su perro, un poderoso y enorme mastín español de color negro, a quien el buen hombre había criado desde cachorro. La noble bestia, aunque imponente, era de tierno corazón y era un bonachón con los hijos de los sirvientes. Como siempre, el éxito causa envidias y no faltaba quien dijera que la fortuna de don Alejandro era mala vida. De ahí que el Santo Oficio lo apresara gracias a la denuncia de uno de los empleados de sus propias minas, don Fernando de Gómez, quien lo acusó de hereje, con tal de quedarse con su fortuna. El pobre hombre fue encarcelado y sometido a toda clase de tormentos, hasta que en una de esas, estando en el potro, sucumbió ante el castigo y expiró. En ese momento, el mastín que esperaba a su amo, cada noche apostado ante la puerta principal de la casa, se removió en su lugar y recibiendo una especie de descarga eléctrica surgida de la nada, falleció también. Quiso el destino que el calumniador fuese a vivir a la casa de quien fuera su víctima, y luego de instalarse con su familia, esposa y 2 hijas, doña Ana de 9 años y doña Gertrudis de 6, se sintió satisfecho con su fechoría, pues ahora disfrutaba de dinero y reconocimiento social gracias a su crimen. Un día, una de sus hijas, doña Ana, le fue a dar las gracias por el regalo, diciéndole que era el mejor papá del mundo. Don Fernando pensó, cosas de chiquillas, y no hizo caso. Sin embargo, al correr de los días, la niña hacía referencia a qué inteligente y bueno era con ella Melchor. El padre pensó que se trataba de algún amiguito nuevo, surgido seguramente de entre los hijos de los sirvientes. Grande fue su sorpresa al revelarle su hija que se trataba de un enorme perro. Y me quiere mucho porque siempre está conmigo. Don Fernando sintió que se le hacía un nudo en el estómago sin causa aparente. Al parecer, gracias al comentario de su hija, le dio un inesperado ataque de angustia, el que padeció por un momento, incluso poniéndose pálido, pero después, con las actividades cotidianas, el incidente quedó en el olvido. Y hablando de olvido, pronto fue que se pasó un año de la injusta muerte de don Alejandro, cuando don Fernando de Gómez se encontraba solo en su casa. Su esposa e hijas se habían ido a la plaza y él había preferido permanecer a solas para hacer algo que le encantaba: acariciar sus monedas de oro. Fue cuando escuchó algo detrás suyo que lo hizo estremecer de temor. Era el gruñido de un animal, como de un perro. Seguramente se lo estaba imaginando, pensó para sí mismo y trató de convencerse de ello, cuando de nuevo se escuchó muy cerca de sus oídos el sonido característico de un perro a punto de atacar. No bien lo había pensado cuando sintió claramente, primero en sus brazos y luego en su garganta, unos filosos colmillos, mientras que el peso del que seguramente era un poderoso animal lo derribaba al suelo. Solo que don Fernando no lo veía, solo sentía cómo a dentelladas le destrozaba la carne. Una vez que derribó al traidor empleado, el invisible y enorme perro, al parecer, se echó prácticamente encima del hombre, pues éste sentía muy cerca el pestilente aliento del perro.
Don Fernando, quien estaba a punto de escapar piadosamente del percance por medio de un desmayo, de pronto lo vio. Era el perro negro de don Alejandro, que había venido a cobrar venganza. Tan pronto pensó lo anterior, cuando su corazón se detuvo, y luego el silencio lo inundó todo. Cuando llegaron su mujer y sus hijas, lo encontraron desgarrado, como si hubiera luchado con una bestia, y lo único que encontraron fue una correa de cuero, la que Ana identificó como la de su amigo, un mastín español de color negro llamado Melchor. La arrepentida. Cierta noche un sacerdote estaba cenando en casa de una noble familia, amiga de la suya, cuando de repente los sirvientes de la casa le dijeron al sacerdote que unos hombres estaban a la puerta y rogaban por su presencia. Él de inmediato abandonó el comedor y atravesó el patio hasta llegar a la puerta donde los atendió. Ellos le dijeron que una moribunda necesitaba confesión, y ni tardo ni perezoso tomó sus implementos sagrados y los acompañó hasta un lujoso carruaje que lo transportó a un barrio poco poblado y desconocido, por el rumbo de Iztapalapa hasta una casa en ruinas. Cuando tocaron a la puerta, salió a recibirlos una anciana desdentada, de largos y blancos cabellos, muy andrajosa y llorosa, que traía una vela en la mano. Los hombres se marcharon y ella le indicó subir por una escalinata de piedra, donde el religioso se topó con una habitación muy oscura, en la que encontró al centro una cama desvencijada y sobre de ella a una joven y hermosísima muchacha, tiritando debido a una altísima fiebre, ataviada con vestido de terciopelo negro y una costosa diadema de diamantes y esmeraldas en la cabeza. El religioso se arrodilló a su lado, y cuando compasivo la tomó de la mano, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La muchacha estaba helada, fría como la muerte que la acechaba. El sacerdote se dispuso a escucharla en confesión, y lo que oyó solo él pudo saberlo. Pero al parecer era tan tenebroso y maligno que el pobre sintió ganas de gritar de horror y salir corriendo. La frente se le perló de sudor, y sus labios musitaban sin descanso profundas jaculatorías, pidiendo perdón al Altísimo. Después de absolverla de sus pecados, bajó los escalones, que se fueron derrumbando bajo sus pies. Una vez en el piso inferior no encontró a la anciana, y afuera de la casa ya no estaba el carruaje, al cual nunca escuchó marcharse. Entonces, viendo que era imposible encontrar el transporte, intentó regresar a la casa, pero ésta ya tenía cerradas las puertas, con tablones que él no había antes advertido. Fue el momento en que escuchó un alarido que más bien parecía el aullido de un lobo rabioso. Y luego una espeluznante carcajada que le hubiera erizado el cabello a cualquiera. Asustado, regresó a pie y exhausto a causa de sus anfitriones, a quienes contó lo sucedido. Después se percató de que no traía consigo su rosario. El señor de la casa ordenó a sus criados que fueran a aquella casa y lo recuperaran. Cuando regresaron, dijeron que, aunque insistieron tocando la puerta, nadie abrió. El cura, extrañado, afirmó que él había ido a esa casa y que dejó olvidado su rosario, y que era importantísimo para él recuperarlo, por lo que el anfitrión propuso que al día siguiente se reunieran para ir a dicha casa. A la mañana siguiente se encaminaron a la casa, tocaron en la destartalada puerta tapiada por tablones e insistieron varias veces, pero nadie les abrió, por lo que un anciano que miraba la escena de lejos se acercó y les dijo que hacía mucho tiempo que nadie habitaba esa casa, por lo que mandaron a traer a un trabajador, quien desarmó la puerta. Entraron, pero no vieron a nadie. Sin embargo, todos se asombraron cuando encontraron el rosario del cura en el terroso piso, y fueron presa del miedo cuando se percataron de que en el suelo había un trozo de terciopelo negro, la tela del vestido de la joven que el cura absolvió. Los criados, que llevaban palas, escarbaron y a cierta profundidad encontraron un ataúd,
y dentro un esqueleto con un vestido terciopelo y con una diadema con incrustaciones de piedras preciosas, que al ser tocadas por la luz se transformaron en ponzoñosos alacranes. Ante la visión, el grupo se sintió enloquecer y salieron de ahí dando gritos de auxilio. Poco después, otros sacerdotes llegaron al lugar para librar de las fuerzas demoníacas esa casa y darle sepultura a los restos, una vez que fueron exorcizados. Al cabo del tiempo se enteraron por referencias de los vecinos que esa casa había pertenecido a una joven muy bella, que al parecer se dedicaba a las malas artes y que había hechizado a un hombre para conseguir su amor. El hombre falleció y ella no tuvo descanso hasta que se envenenó, muriendo sin confesión. Por eso fue que tiempo después su espíritu buscaba un padre que la confesara y supiera que ella era la bruja arrepentida. La campana castigada. El lenguaje de las campanas está estrechamente relacionado con el sentir del pueblo para el que tañen. Las que se encuentran en la Catedral Metropolitana de México tienen diferentes toques para convocar y comunicar distintos eventos. Así tenemos que hay un toque para llamar a misa, otro para la primera oración con la salida del sol. Al mediodía repican para anunciar el Ángelus. A las 3 de la tarde hay otro toque de oración, que alude a la hora en que murió Jesucristo. Pero también hay toque de queda, doble toque por el fallecimiento de alguna personalidad. Toque vacante por el deceso de algún prelado. O bien, cuando se echan las campanas al vuelo para anunciar ciertos festejos civiles. Para llamar a misa, la campana mayor inicia con 1, 2 o 3 toques pausados, seguidos de un repique pequeño, repitiendo los toques que indican esta llamada, la que se efectúa cada 15 minutos. Dentro de las ocasiones en que han repicado con más alegría, se encuentra la vez que en 1995 le dieron la bienvenida a Monseñor Norberto Rivera Carrera como arzobispo de México, y en 1998 cuando se le nombró cardenal. También el 26 de enero de 1979, cuando Juan Pablo II realizó su primera visita a México. También se echaron a vuelo en su quinta visita a nuestro país del 30 de julio al 1 de agosto del año 2002, con motivo de la canonización de Juan Diego. Repican en su totalidad 5 veces al año, en la fiesta de Corpus, en la noche del 15 de septiembre, en la noche de Navidad, en la misa de Año Nuevo y en la de Pascua. Pero las campanas no están exentas de leyendas, de ahí que se crea que la primera campana que albergó nuestra catedral se hizo con el metal de un cañón que para este fin mandó fundir el conquistador Hernán Cortés. Otros dicen que las campanas que se escuchan en este campanario fueron personas poco piadosas en la época de la colonia, y que al fallecer se convirtieron en estos instrumentos para expiar sus culpas y estar a la vez cerca del cielo y de Dios sin alcanzarlos. Y es que las campanas no son únicamente ornamentos o instrumentos sonoros, son la genuina voz del pueblo que, valiéndose de ellas, descifra el código de su sentir y desde luego de su espiritualidad. Pero hay una campana especial a la que se le conoce como la castigada. Esa campana está en la torre poniente y tiene forma de esquila, que alude a la forma que tienen las que se usan para atarla al cuello del ganado. Resulta que en los años 40, al estar girando, ya que pueden dar los 360 grados completos, un joven campanero se descuidó y con el impulso lo golpeó, provocándole una muerte instantánea. Por este incidente la castigaron quitándole el badajo mediante una ceremonia, pero en el año 2000, cuando se está celebrando el año del jubileo, que significó el año del perdón, y después de un emotivo rito religioso, la exoneraron y volvió a sonar el 7 de enero del año 2001. Leyenda o anécdota, no cabe duda que es un fragmento de historia tangible, que por supuesto también se hace oír.